El cerebro es una parte muy compleja de nuestro cuerpo. Tiene la capacidad de enviar y recibir una gran cantidad de información. Debido a esto, todavía existen muchos misterios sobre el cerebro humano, ya que está compuesto por miles de millones de neuronas o células nerviosas que se comunican en billones de conexiones llamadas sinapsis. Así que el cerebro es uno de los órganos más complejos y fascinantes de nuestro cuerpo. Mantenerlo sano y activo es vital. Así que descubriremos qué tan poderoso es el cerebro humano con estos datos interesantes. Ponte cómodo y bienvenido, ya que estás en Lo Más Top. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Aproximadamente el 75% del cerebro está compuesto por agua y grasa. Eso no solo lo convierte en el órgano más graso del cuerpo humano, sino que estos ácidos grasos son cruciales para el rendimiento del cerebro. Asegúrense de alimentarlo adecuadamente con nutrientes saludables que estimulen el cerebro. Por otro lado, la falta de agua desemboca en una deshidratación. Incluso tan pequeña como la del 2% puede tener un efecto negativo en las funciones cerebrales. Así que la deshidratación y la pérdida de sodio y electrolitos pueden provocar cambios agudos en la memoria y la atención. Para prevenir cualquier pérdida de función corporal o cerebral, hay que tomar medidas para mantener un cuerpo adecuadamente hidratado. El cerebro utiliza el 20% de oxígeno y la sangre del cuerpo. Tenemos que el cerebro necesita un suministro constante de oxígeno. Tan solo 5 minutos sin oxígeno pueden provocar la muerte de algunas células cerebrales, lo que provoca un daño cerebral grave. Además, cuanto más pienses, más oxígeno y combustible utilizará tu cerebro de la sangre, esto siendo hasta un 50%. Cada minuto, entre 750 y 1000 mililitros de sangre fluyen por el cerebro. Esto es suficiente para llenar una botella de vino o una botella de refresco de 1 litro. La multitarea es imposible. Cuando pensamos que estamos realizando múltiples tareas, en realidad estamos cambiando de contexto. Es decir, cambiamos rápidamente entre diferentes tareas, en lugar de realizarlas al mismo tiempo. El libro Brain Rules explica lo perjudicial que puede ser la multitarea. Las investigaciones muestran que la tasa de error aumenta un 50% y que te lleva el doble de tiempo a hacer las cosas. El cerebro de un adulto pesa alrededor de 1,5 kilos. Tenemos que el cerebro constituye aproximadamente el 2% del peso corporal del ser humano. La textura del cerebro es como una gelatina firme. Así que el cerebro humano normal más pesado pesaba 4.43 libras. Perteneció a un escritor ruso llamado Ivan Turgenev. Y el cerebro más pequeño, de apenas 2.41 libras, perteneciente a una mujer. La capacidad de almacenamiento del cerebro se considera prácticamente ilimitada. Las investigaciones sugieren que el cerebro humano está formado por alrededor de más de 100.000 millones de neuronas. Cada neurona forma conexiones con otras neuronas, lo que podría sumar hasta 1 billón de conexiones. Con el tiempo, esas neuronas pueden combinarse, aumentando la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, muchas neuronas pueden dañarse y dejar de funcionar, afectando especialmente a la memoria. El cerebro humano contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Esto es aproximadamente el mismo número de estrellas en la Vía Láctea. Estas neuronas están conectadas por billones de conexiones o sinapsis. Los expertos lo llaman bosques de neuronas. La información circula entre estas neuronas del cerebro para todo lo que vemos, pensamos o hacemos. Estas neuronas mueven información a diferentes velocidades. Las señales de las neuronas pueden viajar a la misma velocidad de los autos Fórmula 1. Estas señales llamadas potenciales de acción son necesarias para que las neuronas se comuniquen entre sí. El Premio Nobel de 1963 se otorgó por el trabajo realizado para comprender cómo se generan los potenciales de acción, demostrando las señales neuronales que pueden viajar a una velocidad increíble. La dominancia del lado izquierdo y derecho del cerebro es un mito. Si bien algunas áreas del cerebro se usan más que otras para funciones particulares y estas pueden estar del lado izquierdo o derecho, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje, que ocurre principalmente en el lado izquierdo. Sabiendo esto, ningún lado del cerebro se usa más que otro. Nuestros cerebros continúan produciendo nuevas neuronas a lo largo de nuestra vida.
Este proceso se llama neurogénesis, pero solamente ocurre en determinadas partes del cerebro. En los seres humanos, esto incluye el hipocampo, una importante estructura de la memoria, y el cuerpo estriado, que desempeña diversas funciones en el movimiento y el procesamiento de la recompensa. Dormir es imperativo. El cuerpo y el cerebro necesitan descansar para funcionar correctamente. El juicio, la memoria y el tiempo de reacción pueden verse afectados cuando alguien no duerme lo suficiente. Esto se debe a que el hecho de que la falta de sueño mata las neuronas cerebrales. Dormir lo suficiente también es esencial para la retención de la memoria. Durante el sueño, el cerebro acumula todos los recuerdos del día. Leer en voz alta utiliza circuitos cerebrales diferentes a los de leer en silencio. Leer en voz alta promueve el desarrollo del cerebro. Los niños primero aprenden a leer pronunciando palabras en voz alta. Una vez que se establece este conocimiento, aprenden a leer para sí mismos. Es uno de los hechos más extraños sobre el cerebro porque normalmente enseñamos a nuestros hijos a leer y a hablar educadamente. La actividad cerebral puede encender una pequeña bombilla. Cuando estás despierto, tu cerebro genera entre 12 y 25 vatios de electricidad, suficiente para encender una pequeña bombilla. La información que va desde los brazos, piernas, hasta el cerebro viaja a una velocidad de 150 a 260 millas por hora. Así que el cerebro consume glucosa del cuerpo para producir esta cantidad de energía. Las áreas visuales del cerebro están en la parte posterior. La parte del cerebro responsable de la visión es el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte posterior. Por eso, si te golpean la nuca, verás estrellas y oscuro. El lado izquierdo del cerebro controla la visión y el lado derecho lo opuesto. Así que el cerebro también procesa el sonido en los dos lados opuestos de la cabeza. El ejercicio es tan bueno para tu cerebro como para tu cuerpo. El ejercicio aeróbico aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el flujo sanguíneo al cerebro. A medida que el aumento de la respiración bombea más oxígeno al torrente sanguíneo, se entrega más oxígeno al cerebro. Esto conduce a la neurogénesis o producción de neuronas en ciertas partes del cerebro que controlan la memoria y el pensamiento. Así que la neurogénesis aumenta el volumen cerebral y se cree que esta reserva cognitiva ayuda a amortiguar los efectos de la demencia. Dicho eso, se ha observado que el ejercicio promueve la producción de neurotrofinas, lo que conduce a una mayor plasticidad cerebral y por lo tanto a una mejor memoria y aprendizaje. Además de las neurotrofinas, el ejercicio también produce un aumento de los neurotransmisores en el cerebro, especialmente la serotonina y la norepinefrina. El cerebro es un generador de pensamientos aleatorios. En 2005, la Fundación Nacional de Ciencias publicó un artículo sobre la investigación sobre los pensamientos humanos diarios. Las personas promedio tienen entre 12,000 y 60,000 pensamientos por día. De ellos, el 95% son exactamente los mismos pensamientos repetitivos que el día anterior, y alrededor del 80% son negativos. El cerebro humano se hace más pequeño a medida que envejecemos. El cerebro humano sigue desarrollándose hasta los 40 años. Es el único órgano del cuerpo humano que se desarrolla durante tanto tiempo. Alrededor de la mediana edad, el cerebro comenzará a encogerse. Sin embargo, el tamaño no importa en el cerebro. No hay evidencia de que un cerebro más grande sea más inteligente que uno más pequeño. El cerebro no puede sentir dolor. No hay receptores del dolor en el cerebro mismo, pero las meninges, revestimientos que rodean el cerebro, el periósteo, revestimiento de los huesos y el cuero cabelludo tienen receptores del dolor. Se puede realizar una cirugía en el cerebro y técnicamente el cerebro no siente ese dolor. Un congelamiento cerebral es realmente una señal de advertencia. Oficialmente llamada ganglioneuralgia esfenopalatina, es la congelación del cerebro y esto ocurre cuando se come o bebe algo demasiado frío. Enfría los vasos sanguíneos y las arterias en la parte posterior de la garganta, incluidos los que llevan sangre al cerebro. Estos se contraen cuando están fríos y se abren nuevamente cuando vuelven a estar calientes, causando dolor en la frente o en la sien. Es tu cerebro diciéndote que dejes de hacer lo que estás haciendo para evitar cambios no deseados debido a la temperatura.
La memoria a corto plazo dura entre 20 a 30 segundos. Esto tiene que ver con la capacidad del cerebro para retener pequeñas cantidades de información en la mente activa. El cerebro mantiene esta información en un estado disponible para un fácil acceso, pero solo lo hace durante aproximadamente 1 minuto y medio. La mayoría de las personas conservan la memoria de los números durante unos 7 segundos y la de las letras unos 9 segundos. Además, el cerebro puede almacenar hasta 7 dígitos en su memoria de trabajo. Por eso los números de teléfono no tienen más de 10 o 12 dígitos. Se cree que los sueños son una combinación de imaginación, factores fisiológicos y factores neurológicos. El sistema límbico en el cerebro medio se ocupa de las emociones tanto en la vigilia como en los sueños e incluye la amígdala, que se asocia principalmente con el miedo y es especialmente activa durante los sueños. Así que los sueños son una prueba de que tu cerebro funciona incluso cuando te duermes. El ser humano promedio tiene entre 4 y 7 sueños por noche. El colesterol es clave para el aprendizaje y la memoria. El cerebro tiene un contenido de colesterol más alto que cualquier otro órgano. De hecho, alrededor del 25% del colesterol del cuerpo reside en el cerebro. El cerebro depende de una gran medida de colesterol, pero su metabolismo es único. Debido a que la barrera hematoencefálica impide que las células cerebrales absorban el colesterol de la sangre, el cerebro debe producir su propio colesterol. Así que el colesterol del cerebro es mucho más estable que el colesterol de otros órganos. Es un mito que los seres humanos solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Se ha estudiado que el cerebro se utiliza casi al 100%. Incluso utilizamos más del 10% cuando dormimos. Si bien es cierto que en un momento dado no todas las regiones del cerebro se activan al mismo tiempo, los científicos y los investigadores del cerebro que utilizan tecnología de imágenes han demostrado que al igual que los músculos del cuerpo, la mayoría están continuamente activas durante un periodo de 24 horas. Sin duda, la complejidad del cerebro es difícil de entender, incluso para médicos y científicos. Así que ya sabes un poco más de este extraordinario órgano. Para ti, ¿qué dato te sorprendió más? Yo soy Paco Klee, muchas gracias por ver y nos vemos próximamente.